Hola a todos, espero estén de maravilla. Hoy quiero trabajar con ustedes un concepto importante para el psicoanálisis como lo es la metapsicología. Para ello voy a tomar como referencia este pequeño libro de un autor interesante que es Paul Laurent Assun. El libro se titula propiamente La metapsicología. Además voy a citar otro texto del mismo autor que se llama El freudismo. Entonces, vamos a comenzar. Freud tiene que inventar una palabra, y la palabra que va a inventar es metapsicología, para darle un nombre a la teoría fundamental del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que en términos generales vamos a entender que la palabra metapsicología es el concepto que engloba todos los fundamentos teóricos psicoanalíticos que surgen a partir de ¿qué? A partir de la propuesta de un nuevo objeto de estudio como lo es el inconsciente. Ahora bien, si nos fijamos en la estructura de la palabra, nos vamos a dar cuenta o vamos a poder notar el prefijo meta, previo a el concepto de psicología. Sabemos todos que el concepto meta significa más allá de, por lo tanto, tenemos como significado de la palabra metapsicología más allá de la psicología. Esto tiene implicaciones interesantes porque justamente a partir de que Freud inicia un camino enunciando que su camino es ir más allá de la psicología, vamos a tener que relacionarlo con otro concepto que el mismo Freud le gusta, que es psicología profunda, psicología de lo profundo. O lo que nos gusta a nosotros decir, lo más oculto, lo más profundo, etcétera, etcétera. Para esto, Assun nos dice textualmente, en la página 9, se mantiene, el término metapsicología, se mantiene indefectiblemente en el horizonte de la ciencia. ¿Por qué en el horizonte de la ciencia? Porque entonces Freud, cuando propone esta nueva hipótesis de lo inconsciente, justamente está en el límite porque lo que propone es un objeto que no existía antes para la psicología, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la psicología el objeto de estudio era la conciencia, ¿sí? Entonces, para Freud, la conciencia no explica todos los fenómenos o malestares que existían en la época. Y por lo tanto, está justamente ahí, en el límite, en el horizonte de la ciencia, y propone un más allá de eso que ya estaba de alguna manera estipulado. Sigo con la cita. Precisamente porque el inconsciente es un objeto que rebasa a la psicología en el sentido corriente. Es debido a que el psicólogo es rebasado por el inconsciente, por lo que es preciso crear una metapsicología. Es decir, en el intento de Freud de ir más allá de lo consciente, lo que se tiene que proponer entonces es una metapsicología. En la página 10 hay otra cita que nos va a ayudar a entender mejor lo explicado hasta ahorita. Dado que el inconsciente es esa hipótesis que conviene introducir en la psicología que en su concepto tradicional la excluye, o sea, el inconsciente es una hipótesis que era excluida por la psicología, no era estudiada. Es preciso entender que la psicología del inconsciente no puede ser sino una metapsicología, ir más allá de la psicología. O una dimensión subterránea, o una psicología de las profundidades. Ahora, esto de ver a la metapsicología como algo, como el estudio de lo profundo, o la psicología profunda, o esta dimensión subterránea de la psique humana, va a tener ciertos conflictos o ciertos riesgos que nos menciona Sun en su libro, en cuanto a que va a poder ser confundida con la parapsicología o con el ocultismo. Para ello voy a decirles más o menos lo que se refiere a la parapsicología. La parapsicología es el estudio de los fenómenos y las aptitudes mentales paranormales que no parecen tener una explicación científica, ni se ajustan al marco de las leyes científicas actualmente en vigor. Lo que tenemos que rescatar de esta definición de la parapsicología es justamente que es el estudio de fenómenos que no parecen tener una explicación científica ni se ajustan a las leyes científicas que rigen en esa situación. Hay que recordar esa parte. Y con referente al ocultismo, tenemos citando a
a Elizabeth Rudinesco en el Diccionario de Psicoanálisis, dice que el movimiento ocultismo es un movimiento espiritualista que agrupó a taumaturgos, filósofos, magos y místicos. El ocultismo apareció a finales del siglo XIX como reacción al positivismo de los saberes enseñados en las universidades de los países occidentales. O sea, es un poco similar a la parte de la parapsicología, porque entonces el ocultismo es una reacción ante el positivismo, hasta el método positivista reinante de la época en ese momento que se enseñaba en las universidades. El objeto de ese movimiento del ocultismo era la resurrección de los saberes llamados ocultos o reprimidos, tanto por la ciencia oficial como por las religiones instituidas como iglesias. Entonces, si se fijaron, tanto parapsicología como ocultismo tienen esa tendencia hacia lo profundo, buscar ese más allá de, al igual que la metapsicología, pero como una reacción o contra la situación positivista, que ese va a ser el principal diferencia, porque Freud, al proponer la metapsicología, la propone siguiendo una intención de llevar al psicoanálisis al estatuto de ciencia. Entonces, en el libro del freudismo, Asun nos dice, en la medida en que la metapsicología parece sugerir la idea de un orden escondido y de alguna manera oculto, ¿no roza en un momento dado en sus bordes aquello que se refiere al ocultismo o miticismo? O sea, no sé, hay una confusión, puede haber una confusión, porque tanto Freud con su metapsicología busca entender eso profundo, tanto el ocultismo como la parapsicología. Pero aquí el mismo Asun, en este libro de freudismo, nos da la respuesta. En la página 9, perdón, en la página 84. De hecho, entre metapsicología y ocultismo existe un común, que es el presentimiento simbólico de realidades desconocidas. Eso nos une, un presentimiento simbólico de realidades desconocidas. Pero, por lo demás, la fidelidad indefectible a la exigencia positiva le prohíbe a la psicología de las profundidades, es decir, a la metapsicología, alabar a esa especie de pasión equívoca por el misterio. O sea que en donde se nota la diferencia es que Freud pretende conocer aquello desconocido, aquella profundidad a través del método científico. Entonces, la creación de la metapsicología en términos freudianos es también el hijo problema. Como es una creación, entonces podríamos decirle que es la psicología que plantea Freud, ¿no? Él la dice como mi psicología. Ahora, esta psicología tiene una característica interesante, la metapsicología tiene una característica interesante, que es necesario volver a engendrar y atraer nuevamente a la existencia, tratando de legitimarla progresivamente en las pilas bautismales de la ciencia. Se fijan como el objetivo es llevar al psicoanálisis al estatuto de ciencia. Por lo tanto, los conceptos metapsicológicos no son cerrados, es decir, siempre permanecen como en un estatuto de obra abierta, nunca se terminan. Y esto es porque los conceptos psicoanalíticos surgen a partir de la clínica. ¿A qué me refiero con esto? Que así como los médicos, los neurólogos tenían los laboratorios, tenían la disección de cadáveres, tenían los cuerpos para auscultarlos, etcétera, etcétera, de ahí surgían todas sus teorizaciones. Para Freud, la clínica es de donde va a surgir todas las teorizaciones psicoanalíticas. La clínica en el sentido de las palabras, esa relación que se establece entre paciente y terapeuta, en donde hay palabras que explican ciertos malestares y que a partir de eso es que se pretende llevar o teorizar sobre aquello que le aqueja al ser humano. Entonces, la clínica, como la metapsicología surge de la clínica, y la clínica en realidad es diferente, los malestares de aquella época, los malestares de esta época, entonces hay algo de la clínica que no se permite o que no se deja ser atrapado. Y por lo tanto, los conceptos siempre van a estar en una constante evolución. Al respecto, nos dice en la página 8 Asun, pero la metapsicología está condenada a permanecer en estado de obra abierta a causa de lo real clínico que se resiste a cualquier forma de simbolización acabada, aun cuando bastante accesible a un dispositivo de conocimiento. O sea, podemos conocer
pero nunca podemos pretender que esté dicho todo. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta primera parte del video del concepto de metapsicología. Voy a armar una segunda parte en donde vamos a poder comprender y explicar otras cuestiones que tienen que ver con este concepto. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.